Hay departamentos de 3 tamaños, con enfermera y médico residente y plena independencia. Prometen actividades todas las semanas. Los puedes contactar, esto es en Casa Mía, Normandía 1882 en Providencia, o al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Y como siempre aprovechamos de contarles lo que ustedes nos están escribiendo en el hashtag combinación clave. Alejandra dice... Alejandra dice... Buena la presentación, de recordarle al senador Chaguán, que fue primero el gobierno de Bachelet que presentó el primer proyecto para derogar la ley reservada del cobre. Efectivamente, es el tránsito. Nosotros hablamos harto del tema a propósito de la investigación del caso Milico Gate. Atilio dice, el Parlamento chileno debe decidir el presupuesto que requieren las Fuerzas Armadas y el 10% debe volver a las arcas del Estado. Ideológicamente falso, dice, señores, ningún gobierno va a fiscalizar de raíz el fraude en el ejército. Estamos en Chile. Sol 66 dice, los hermanos Walker, todos corruptos, no pueden ser candidatos, paren de gozar. Fabián dice, manda saludos y dice, respecto a Ricardo Lagos, ¿cómo tan cara de palo este señor? Hizo tanto daño al país, viene por más, la gente cambió, dice. Gabriel Romo, senador Chaguán, correlación positiva, poca propaganda en las calles, menos electores a votar. M. Rojas dice, queremos derogar la ley reservada del cobre, ¿por qué no? Vamos a derogar la ley reservada del cobre, que es lo que espera escuchar. Luis Flores dice, la derecha desde el día 1 repite lo de Chaguán, el país es un desastre y se cae de pedazos, y repite y repite. Bruno Maturana nos dice, ¿en serio se llama Junta Nacional al encuentro de los miembros de la ADC? No sé por qué me sorprende, dice, y efectivamente es el nombre de una de las instancias partidarias. Todos tienen nombres distintos, consejo directivo, consejo ampliado, y son instancias distintas, y efectivamente la grande es la ADC, es la Junta Nacional. Gabriel Romo dice, senador Chaguán, ahí estaba lo de la correlación positiva de aquella ley. Carlos Muñoz dice, vaya a votar, sea cómplice de corrupción y de políticas nefastas. Paula Vegas dice, qué lata la ADC, no se dan cuenta que su partido muere por sus dinosaurios retrógrados, caras nuevas, please. Rodrigo Troncoso dice, ¿qué pasó, señor Chaguán, con el arreglín del proceso constituyente denunciado hace meses atrás por usted? Y es interesante volver a preguntarle, para que nos recuerde Rodrigo Troncoso de la próxima semana. Sigo con otros, hay varios que se repiten y que dialogan entre ellos. El Seba Chacón dice, es un acto de homicidio a Bachelet la acción de Lagos, la mató gobernando y se queda con esa idea. Israel Alfaro manda saludos, gracias. Manuel Barrueto dice, quiero el libro de Daniel Matamala, cabros, saludos, y manda saludos también. Arturo Muñoz dice, ¿qué te pasó, Andrónico? Debemos creerte y confiar en ti, y nos pega una lámina de Twitter. Ana María Narváez dice, ¿por qué no le dan la presidencia a Gary Medel? Apuesto que a manera suya los pone a todos en su lugar, no a Lagos ni a Piñera. Vivi nos manda una lámina también, con Piñera o Lagos, ¿quiénes ganan? Y ponen las AFP, las ISAPRE, las universidades privadas, las clínicas, las pesqueras, en fin. Sigo leyendo otros. Diego Salamanca dice, ¿en qué mundo vive tu invitado? Hablando sobre lo que quiere la gente y no tiene idea qué es lo que queremos. El Guaguavieja dice, van a llamar a Zamorano para el partido de mañana. Patricia Morales nos escribió a propósito de la entrevista de esta mañana. Ada Bruja 61 dice, qué manera de cagarle el gobierno a Bachelet adelantando las candidaturas. A propósito de lo de Lagos, me imagino. Lucho X dice, campañas encubiertas en eventos municipales, obras públicas, etcétera. Las mismas malas prácticas, no hay cambio. Lida Acuña dice, este es el escenario que la CEP instala y los medios instalan porque es el que les conviene. Lagos, Piñera, reaccionando a lo que decíamos temprano. Andrei dice, la PDI me llama a declarar y la fundación se desentiende del tema. Mi declaración liga a Warner SQM MEO. Dice que tengo los correos que ligan a la Fundación Progressive Warner. Él utiliza mis servicios para armar un informe a la rápida SQM. Parte de lo que nos llega, Marco Rau dice, me gustaría saber si lo relatado por Pati Morales en Santiago no ocurre también en Tocopilla o Calama, por lo que nos decía la candidata esta mañana. Muchas gracias a todos, a los que como siempre nos escriben al hashtag Combinación Clave. Aquí hay espacio para todas las voces. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. 10:38, lo habíamos anunciado, estamos con uno de los autores de este libro, lo voy a mostrar para los que nos siguen en streaming, libro que también vamos a regalar, es de Ediciones B, se llama El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, una de las más grandes investigaciones periodísticas del último tiempo. Los autores son Mauricio Palma y Daniel Avendaño. Estamos con Daniel en el estudio para que nos cuente más. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Estamos lanzando a partir de este miércoles. Lanzamos el libro en Santiago y el día jueves en Valparaíso. Ahora, es súper interesante la historia. Ocurrió el año 76 y es
ustedes se demoraron muchos años en investigar esto, Daniel. ¿Cuántos años y por qué la demora? ¿Por qué la demora? Porque tratamos de hacer lo mejor posible, pero empezamos el año 2006. Esta historia comienza, cada uno reporteaba por su frente. Mauricio reporteaba en TVN, por mi parte yo reporteaba en El Observador de Viña del Mar. Y hicimos investigaciones paralelas, además que nos une una gran amistad. Hicimos investigaciones paralelas y poco a poco fuimos publicando. Él también emitió una nota en TVN y la publicación y la emisión de estas notas causaron mucho revuelo y ahí nos dimos cuenta que la historia era muy grande. En un comienzo, claro, uno siempre frente a una historia de un mito urbano, sobre todo en el Gran Valparaíso, que es un mito urbano que toda la familia naval lo conoce muy, muy, muy bien. Pero empezaron a llegar cartas, había gente que aseguraba haber visto fotos de submarino hundido, a gente, obviamente, la Armada negaba todo. Y esto era el ingrediente especial para iniciar una investigación de largo aliento y que nos mantuvo muy entretenidos. Y después postulamos un fondo del Consejo Nacional del Libro, financiamos un viaje a Lima, estuvimos investigando en Lima, seguimos viajando a Lima, visitamos varias veces. Después tuvimos el apoyo del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, que es un instituto muy, muy connotado en términos periodísticos, que también nos contribuyó para seguir la investigación. Y el tema, yo creo que costó mucho ir sacando testimonios porque las fuentes protagonistas iban demorando mucho en entregar sus propios testimonios. El caso quizás más paradigmático es, recuerdo con precisión absoluta, de que una de las fuentes muy interesantes que nos trae muchos antecedentes se demoró 6 años en dar una entrevista. 6 años. 6 años, claro, era ¿cómo se llama? Él estaba arriba de uno de los destructores del día en que ocurre todo, y cuando él no iba a dar la entrevista inmediatamente, su hijo estaba en la Armada, entonces le llegó la contraorden desde adentro de que no era recomendable que él entregaran más antecedentes. Ya, pero o sea, el reporteo se demoró además por la oposición, me imagino, de la Armada para que esto se conociera. Ahora, Daniel, tú lo dices bien, esto es una suerte de mito urbano, es como una historia que se cuenta y que había pocos antecedentes, algunos la creen, otros no la creen, básicamente porque ocurrió frente a las costas de la región de Valparaíso. Cuéntanos un poco más, ¿cuál es este secreto del submarino? Bueno, todo ocurre el 10 de septiembre de 1976, era un día viernes y en la mañana de ese día viernes estaba gran parte de la escuadra chilena, en esa época la escuadra era compuesta por 14 buques de guerra, y parte en dirección a Talcahuano, porque allá se encontraba una flotilla norteamericana y con quienes iban a iniciar el ejercicio UNITAS, que se hace cada año y que se sigue continuando cada tanto. Y cuando iban saliendo, los destructores, en particular el destructor Portales, enciende su sonar, que son a partir de emisiones submarinas de sonido, y detectan un probable submarino. Hay 3 categorías: el probable, el posible y el submarino positivo. El submarino positivo es cuando ves el metal o tienes ya, ¿cómo se llama?, una pista incontrastable. Y al poco rato, otro destructor también ve un probable submarino y dando vuelta, quizá una buena metáfora es que hay alguien en el patio de tu casa. Está muy cerca, digamos, de la costa. No es que lo vemos en la vereda al frente, sino en el patio de tu casa está. Entonces, y los sonaristas son expertos. Son gente que se ha dedicado años y años y años, son los oídos de la Armada. Entonces, no era fácil de confundir, como después se dijo mucho, con un cardumen de peces, con una ballena, que generalmente no hay muchas ballenas en Valparaíso. En otros sectores sí, pero en Valparaíso puntualmente no. Y empezaron a detectar varios, y ahí se le comunica, obviamente se sigue el protocolo. Hugo Castro Jiménez, que era el comandante jefe de la escuadra, se comunica con el almirante Merino, y el almirante Merino da la orden súper clara: o aflora, es decir, salga a la superficie, o lo hunden. Y y ahí se destinan 4 destructores, y el resto de todas las otras embarcaciones de guerra salen. Algunas van al norte, otras se van, a Talcahuano. Obviamente no podía ser chileno. En ese momento nosotros teníamos 4 submarinos, pero en rigor nuestros submarinos, ¿quién estaba? Estaba el Simpson, que estaba en Valparaíso, estaba atracado, visible, no podía ser ese. El Thompson estaba dado de baja en Talcahuano. El Hyatt venía de... El Hyatt y el O'Brien, que quedaban, uno venía de Escocia recién saliendo y el otro iba camino al sur. Es decir, chileno descartado. ¿De dónde era? Se comunican inmediatamente con la flotilla norteamericana, porque la flotilla norteamericana andaba con el submarino nuclear Gato, que fue
el primer submarino nuclear que cruza el Estrecho de Magallanes, a propósito de ese viaje. Entonces, por eso ellos venían desde el sur dando vueltas. Y dice, ¿cómo se llama? Y la pregunta es muy buena porque le preguntan al almirante Sayerholm, que es el jefe de los norteamericanos, y le preguntan dónde está el submarino. Y él, obviamente, le dice, no te puedo decir dónde está el submarino. Lo que te voy a corroborar es que no está en Valparaíso. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahí. ¿De quién era el submarino? Y de repente, no es solo uno, sino de repente se detecta un segundo submarino que se mueve mucho más rápido. Y ahí empieza, y ahí se sigue la orden del almirante Merino y se hace un zafarrancho combate, o lo que se denomina en nombre más técnico, alistamiento en grado 1. Todos listos para cualquier eventualidad. Se acordona en la parte superior de Valparaíso, hay, infantes de marina en las playas pintados, un movimiento total. Toda la gente total. Y se empieza el mayor operativo naval de los últimos 50 años. Lanzan todas las bombas que habían. En un momento se le acabaron las bombas. Lanzaron tantas bombas que se le acaban y tienen que ir a Concepción a buscar más bombas. Perdona, lanzan las bombas efectivamente para destruir a estos submarinos. Para destruir a los submarinos y también, para obligarlo a salir. O sea, para rendir. O sea, este cerco que van generando, este cerco bélico, fundamentalmente es para que aflore. Y el aflorar el rendimiento. Sí. Y se tira todo durante 3 días. Y toda la gente lo vio, la gente... O sea, yo te iba a preguntar lo mismo. Es algo que se... Y por eso el mito urbano de esto, que siempre yo lo escuché como un mito urbano. Yo soy de Viña, además. Entonces, pero esto se sentían las explosiones, estaban yo creo que una buena metáfora es que frente a Valparaíso hubo fuegos artificiales durante el día. Así se veía. Porque es parecido el sonido, digamos. Además que el sonido hubo quebración de vidrio. Que eso no se puede, estos ejercicios navales no se pueden hacer acá, se hacen en alta mar, no se hacen a 500 metros. Exacto. Entonces toda la gente lo veía, entonces la gente que obviamente muchos con lazo en la familia naval sabían que esto no eran los ejercicios UNITAS, como después se explicó. Pero no era ejercicio UNITAS, no se puede, o sea, hubiera sido una locura hacerlo tan cerca. Y eran, claro, porque lo que se tiró fundamentalmente en un comienzo eran bombas de profundidad, que son unos tarros gigantes que se calibran según medida y que cuando explotan lanza una torre de agua de 10-15 metros. Entonces, por eso te digo que quizá una buena metáfora el tema de los fuegos artificiales. Y a plena luz del día, 10 de la mañana. Estamos hablando, la primera bomba de profundidad se lanza a las 13 horas del día viernes 10 de septiembre del 66. Oye, además que con las fechas, 10 de septiembre de 1976. Al otro día se conmemoraban los... O sea, era el 3er aniversario del golpe de Estado. Exactamente. Bueno, también eso hacía que nos hicieran muchas preguntas, me imagino. Ahora, estamos conversando con Daniel Avendaño. Él junto a Mauricio Palma, los dos investigaron esto que es como una especie de mito urbano, pero es una investigación larga, 10 años, para dar con el libro El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, frente a las costas de Valparaíso, específicamente frente a la costa de Valparaíso como ciudad. Frente a Valparaíso, o sea, si uno pudiera hablar, lo que se denomina el teatro de operaciones, es entre la Universidad de Santa María, ¿ya? Desplazándose quizá hasta Salinas. Perfecto, entre Valparaíso y Viña. Claro, porque lo van acercando. Entonces, de repente se pierde el segundo contacto y se va muy rápido. Porque se pierde muy rápido. Y eso es lo que después, cuando un poco quizás hacía un poco la pregunta de dónde era el submarino, ¿sí? Lo que ha llevado muchas especulaciones de que un submarino rápido solo puede ser nuclear. Perú no tenía submarinos nucleares. Norteamericano hubiera sido muy difícil. Norteamericanos están dando vueltas con otro norteamericano en el sur, rarísimo. Sí. Pero sí quien estaba era Unión Soviética. Y Unión Soviética era la mayor fuerza submarina en el mundo. Tenía cerca de 360 submarinos dando vueltas, mitad y mitad Pacífico, mitad Atlántico. Entonces, y una de las grandes misiones del submarino es espiarte. Entonces, siempre se ha conjeturado mucho sobre que la gran posibilidad que hayan sido submarinos soviéticos. Y lo otro, y que pasa cada tanto, o sea, nosotros, si uno revisa la historia de los últimos 40, 50 años, cada tanto tenemos en el norte que aparece un submarino, que dicen que no, que dicen que sí, pero yo creo que es parte de la pega de ellos, o sea, andar, buscándose huella acústica, una serie de trabajos de inteligencia, y lo que los submarinos que podrían haber sido peruanos, que era la mayor fuerza submarina de Sudamérica, siempre han tenido una escuela de submarinistas muy poderosa, donde se van a instruir
todos los marinos de Sudamérica, salvo obviamente nosotros. Nosotros no vamos hacia allá. Claro, por una razón estratégica, claro, me obviamente imagino. no vamos para allá. Ahora, Daniel, ¿y tú y logran saber, no sé si nos puedes contar, pero logran saber de quién es ese submarino? ¿Se logra saber o llega más bien a una cosa de una interpretación de ustedes como autores de la investigación? Nosotros, a partir de lo que pasa esos 3 días, surgen las preguntas más claves son, de la que tú te decías, ¿de dónde es el submarino? Que claramente no es chileno, no es norteamericano. ¿Y qué pasó con el submarino? Porque varios oficiales que participaron en ese operativo nos decían que el nivel o el volumen de armas lanzadas tiene que haber dado por resultado un submarino hundido. Y ahí sí que hablamos de un submarino hundido ahí en el patio de la casa. Cambiaba bastante la historia del régimen militar de ese año. Entonces, la segunda pregunta es, ¿se hundió o no se hundió el submarino? ¿Y? ¿De dónde era o no era? Y ahí nosotros entregamos todas las versiones sobre la tesis peruana, y es un capítulo completo con todos los antecedentes. Entrevistamos al alto mando del Perú, nos contactamos con submarinistas, con historiadores, con expertos, con periodistas que reportaban el tema, todos los que nos parecían pertinentes hablar en Perú, hablamos. Después planteamos la tesis soviética. Planteamos también la tesis, que es interesante, que surge, que se habla que en el año 1983 un grupo de buzos tácticos habría bajado a poner una malla metálica, que es un rumor también, que es uno de los grandes rumores, y que habría bajado y que justo en esa época aparece un mercante. Ahora, efectivamente, a principios del año 83, en febrero, hay un mercante peruano que está 40 días a la rada y nunca se supo por qué no atracó. Siempre hubo harto mito, hubo notas de prensa poniendo harta polémica. Y también la tesis de esta supuesta malla metálica. Y al final, en el epílogo, surge también un nuevo hallazgo en las nuevas, están haciendo unas obras viales en Valparaíso, y hace hace muy poquito se encontró restos metálicos que también dan sospechas, que te perturban bastante. Nosotros entregamos todas, y tanto Mauricio como yo tenemos nuestras propias versiones, creemos en cosas que nos hacen mucho sentido y en cosas que no. Pero estamos seguros que todo lector que lea a cabalidad el libro podrá hacerse una versión bastante completa, y ahí va a mediar un poco las convicciones de cada lector. Hay lectores que uno les puede presentar las pruebas más irrefutables y no va a creer nada. Entonces ahí va a creer. Pero estamos seguros que hay muchos que se van a lograr sus buenas determinaciones. Ahora, y en las versiones que ustedes tienen, entonces, hay versiones que son contradictorias. O sea, hay gente que plantea que pasó algo ese día, o esos 3 días, y hay otros que plantean que pasó otra cosa. Tenemos en el libro, incluimos los relatos de todos los excomandantes en jefe después de Merino. No pudimos entrevistar a Merino, obviamente, porque ya había fallecido. Pero está el relato y para que veas un poco las contradicciones, o por ejemplo, las distintas visiones del alto mando de la Armada. Jorge Martínez Bush nos decía que era un cardumen de pez. El almirante Arancibia se inclina por la tesis soviética. El almirante Edmundo González se inclina por la tesis peruana. Así, ahí está relatado. Desde el cardumen de pez hasta aceptar el submarino, pero distintas. Así. ¿Y a ti qué te pasa, Daniel? ¿Tú con cuál es la que a ti te queda como más cerquita del micrófono, por favor? Hay días que me inclino por una, y días que me inclino por otra. Lo que pasa es que va a ser medio redundante lo que voy a decir, pero la historia te sumerge en algo que para nosotros fue súper apasionante. Estar reconstruyendo, entrevistando gente, lo que decía, esta entrevista que nos costó 6 años conseguirla, porque el testimonio de él nos jura, dice, yo vi filmaciones del submarino hundido. Él no es la fuente que lo relatamos en el libro. Yo decía, y para mucho, porque también hay que considerar que hubo muchas personas en los destructores. Un destructor puede tener 200 personas. Un crucero, que si bien los cruceros no estaban participando porque salieron hacia el sur, tiene muchas más personas. O sea, hay muchos protagonistas, testigos directos, que vieron aquel día como la gran historia de sus vidas, y que lamentablemente ni siquiera a los nietos se la pueden confirmar. Sí, claro. Ahora, Daniel, pero en la posibilidad de que se haya hundido un submarino, ¿tendrían que estar los restos ahí? Lo pregunto con total ignorancia. Si está hundido, tendría que estar. ¿Y nunca se ha hecho esa
Es que la autorización la tiene que dar la Armada. Ah, perfecto. Ahí está. Vale. Oye, está súper apasionante la historia. Estamos hablando del libro, lo voy a volver a mostrar aquí para los que nos ven en streaming. El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, es del periodista Daniel Avendaño, que está con nosotros, y también de Mauricio Palma. Ellos investigaron desde el 2006, estamos hablando de una investigación de 10 años, para poder hablar con todas las personas en algo que toca, lo conversamos un poquito con el panel, a propósito de la ley reservada del cobre, todo el secretismo que ronda lo que hacen las distintas fuerzas armadas en Chile. Bueno, en este caso es la Armada en específico, una historia del año 76 frente a las costas de Valparaíso. Además, es importante el dato que fue el año 76, o sea, estábamos en dictadura, que hace más difícil que este tipo de relatos se conozcan. Y claro, no están los medios tecnológicos, porque uno piensa, hoy día hay cualquier movimiento extraño y la gente lo graba con su celular, toma una foto, lo lanza a las redes, y en esa época los secretos se mantenían de maneras distintas y más encima en dictadura. ¿Qué pasó con la Armada, Daniel, en toda esta investigación? ¿Ellos le hicieron alguna advertencia? ¿Les dijeron, mira, mejor no investiguen esto? ¿Qué les pasó cuando ustedes tocaron esas puertas? Bueno, durante lo primero que hace la Armada, a los pocos días que sucede esto, saca un comunicado público reproducido íntegramente por el Mercurio del Paraíso, La Última Noticia, La Tercera. Bueno, se reproducía íntegramente, era en el año 76, también tampoco podemos quizás pedir demasiada libertad de expresión en esos años. Sí. Y se reproduce, y esa es la versión que se mantiene durante mucho tiempo hasta el año 2006, cuando comentamos que Mauricio hacía su nota en TVN, y hay un relato bien particular en el libro, cómo se da esta entrevista, y ahí invitamos obviamente a los lectores que lean todo el contexto de cómo se logra la entrevista al almirante Codina, la primera voz, la voz más autorizada para hablar a nombre de la Armada de Chile. Y ahí no hay un reconocimiento, o sea, hay un reconocimiento de contacto nacional, pero no hay un reconocimiento de un submarino. ¿Y la versión oficial del 76 cuál es? Que fue un ejercicio en el marco de la UNITA. ¿no? De la UNITA, nada más que eso. Nada. De hecho, la Estrella del Paraíso, en un lenguaje mucho más coloquial, no hace la reproducción del comunicado, sino que lo que hace, en una jerga más popular, dice, era cuento de los submarinos. Incluso Lucas, ahí también está ahí Lucas hace un chiste. Lucas, el humorista gráfico, que es clásico de Valparaíso. Hace un chiste de que dice, era cuento de los submarinos, el único submarino que anda vuelta acá es el de Cousteau. Que curiosamente Cousteau llega acá a darse una vuelta al ratito después, porque el hijo de Jacques Cousteau se había accidentado en Isla de Pascua. Estaba Jacques Cousteau con el Calypso, con toda su implementación submarina, estaba acá. Así que también hay toda una historia. Coincidieron muchas cosas. Que pueden servir para ocultar lo primero, ¿no? Pucha, Daniel, muchas gracias. Creo que con esta presentación uno me queda con todas las ganas de leer el libro. Sobre efectivamente un mito que ha circulado mucho tiempo. Es una investigación de 10 años del periodista Daniel Avendaño, que nos acompaña acá y nos contó más del libro, y de Mauricio Palma, también periodista. Se llama El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, de Ediciones B. Aquí está el libro. Los ganadores de los libros: Sebastián Chacón, Sebachón en Twitter, Se lleva tu cariño se me va, que es el libro de Daniel Matamala, y Luis Soto, @lasotom, se lleva El secreto del submarino. Felicitaciones a los dos por llevarse los libros. Daniel, que les vaya súper bien muchas gracias por la generosidad, además de venir a contarnos más sobre esta publicación. Bien, y todos invitados para el lanzamiento del día miércoles. Este miércoles, pasado mañana. 19:30 en la Casa O en Las Tarrias, y el día jueves en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Perfecto, lanzamiento en Santiago y después en Valparaíso. Ya, Daniel, que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Beatriz, que estén muy bien. Y antes de despedirnos, les recuerdo que Casamía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan ellos siempre. Hay departamentos de tamaños distintos, con enfermera y médico residente y plena independencia. Prometen actividades todas las semanas, por ejemplo, talleres de pintura, coro, bingos. Los puedes contactar en la dirección Casamía, queda en Normandía 1882 en Providencia, o al teléfono 223-430006, o a la web residenciacasamía.cl. Muchas gracias por acompañarnos. Ya son las 10:58. Despedimos el programa. Antes la encuesta. Votaron 179 personas. La pregunta en @Radio La Clave es: ¿cómo afecta a Piñera la arremetida de Ricardo Lagos como candidato presidencial? 3 alternativas dimos. Estímulo, es disuasivo, no afecta. 35% dice que es un estímulo a Piñera. Un 20% dice que es disuasivo para Piñera, o sea, la va a pensar mejor. Y un 45% dice que no le afecta a Sebastián Piñera que Lagos ya haya explicitado que está disponible para ser candidato presidencial. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos,
por ponernos su opinión del programa, poner temas en el hashtag Combinación Clave y también por votar en la encuesta. Hasta mañana.